No solo entró a la habitación, la invadió como un desastre natural cubierto de oro. Si hiciste clic en este titular, quieres conocer la historia de una mujer que puso de rodillas al mundo patriarcal sin ensuciar el dobladillo de su vestido. Estás aquí para entender el fenómeno de María Félix, la doña, la diva suprema del cine mexicano. Y te lo prometo, lo que aprendas desgarrará tu percepción del poder femenino. En los próximos minutos, no enumeraremos fechas secas y títulos de películas. Nos sumergiremos en algo mucho más interesante. Primero, diseccionaremos por qué rechazó fríamente al todopoderoso Hollywood, cuando otras actrices estaban listas para vender sus almas por un solo fotograma. Segundo, desvelaremos si su legendario odio hacia los hombres era genuino o el movimiento de marketing más brillante del siglo XX. Y finalmente, responderemos la pregunta candente que atormenta a los biógrafos. ¿Qué había detrás de la frase, "tengo un corazón de hombre"? Y cómo esta mentalidad destruyó la vida de su único hijo. Prepárate. Esto no es solo una biografía de una hermosa actriz. Este es un análisis duro, cínico e increíblemente esclarecedor de cómo una mujer débil construye una fortaleza inexpugnable a su alrededor, para que nadie pueda herirla jamás. Verás que la verdadera María Félix era mucho más compleja, aterradora y majestuosa que su mito. El poder no es algo que se da, el poder es algo que se toma, y María Félix lo tomó todo. Acto 1. Rechazo global. Para entender la verdadera magnitud de la persona de María Félix, primero hay que captar el contexto de la era en la que vivió. Imagina la mitad del siglo XX. Hollywood no es solo un lugar en el mapa, es el Olimpo. Es la cúspide de la cadena alimentaria de la cultura global. Para cualquier actriz de América Latina, Europa o Asia, una invitación a Hollywood era como tocar lo divino. Era el sueño máximo, por el cual se traicionaría a la patria, se cambiaría el nombre, se moldearía el rostro y se olvidaría la lengua materna. La expectativa del público y de los productores era simple. Si Hollywood llama, corres. Te arrastras de rodillas, agradeciendo al destino. La realidad de María Félix destrozó esta expectativa en 1000 pedazos. Se convirtió en la única actriz de clase mundial que no solo rechazó Hollywood, sino que lo hizo con tal desprecio, como si le ofrecieran una manzana podrida. Este rechazo se convirtió en la base de su leyenda, demostrando que el poder es la capacidad de decir no, donde todos dicen sí. En 1946, el legendario director estadounidense Cecil Blount DeMille, creador de épicas taquilleras, decidió que quería ver a la mujer más hermosa del mundo en su nueva película. Parecía que el destino le entregaba un boleto dorado. Pero María, al leer el guión, vio lo que todos los productores de Hollywood veían en las mujeres latinoamericanas: el papel de una salvaje seductora y sumisa, un mueble hermoso para el héroe blanco. Le ofrecieron papeles de mujeres indígenas, bailarinas, amantes apasionadas de segunda categoría. Para Hollywood, ella era exótica. Para ella misma, era una reina. La respuesta de María Félix entró en la historia. Cuando le ofrecieron otro papel de la chica de la jungla, ella, sin parpadear, declaró: "No nací para cargar cestas". Y añadió una frase aún más dura, que se cita como un modelo de respeto propio: "No voy a interpretar indias". Entendió perfectamente lo que les había pasado a Dolores del Río y Lupe Vélez, sus compatriotas. Ellas fueron a Hollywood y quedaron atrapadas en el molde de la especia latina. María decidió: mejor ser la primera en México y Europa que la segunda en California. Dijo: "En México soy doña. En Hollywood solo seré otra morena bonita. No me interesa". Este rechazo fue un movimiento estratégicamente brillante, aunque pareció un capricho. María Félix utilizó el principio de escasez. Cuanto más decía no, más la deseaban. Invirtió la dinámica de poder. Típicamente, los actores necesitan a los productores, pero María hizo que los productores la necesitaran a ella. No solo rechazó, los humilló con sus condiciones.
Cuando los agentes de Hollywood intentaron ahogarla en dinero, ella respondió que su tiempo valía más que sus presupuestos, porque lo gastaba en vivir, no en satisfacer sus fantasías. Trabajó en Francia, en España, en Italia, colaboró con Jean Renoir y Luis Buñuel, mostrando a Hollywood: miren, soy una estrella global sin su bendición. Esto creó un precedente único. Demostró que se podía construir una marca personal global ignorando por completo el centro de poder principal de la industria. Hizo que Hollywood la respetara precisamente porque no lo necesitaba. Aquí yace la primera lección de La Doña. Tu valor a los ojos de los demás se determina por lo que estás dispuesto a rechazar. El acuerdo te hace conveniente, el rechazo te hace valioso. María Félix no fue a Hollywood no porque temiera al fracaso, sino porque sus ambiciones eran más altas que ser una hermosa decoración. Quería ser la protagonista de su vida, no un papel secundario en el guión de otro. Pero, ¿de dónde venía esta confianza de acero? ¿Dónde encontró una joven de la provincia mexicana el valor para decirles a millonarios y magnates que se fueran al infierno? La respuesta no está en su fuerza, sino en su herida más profunda. Para entender cómo se volvió inquebrantable, debemos retroceder al momento en que fue débil, humillada y completamente impotente. El momento en que nació su odio. ¿Crees que nació depredadora? No. La depredadora se forjó en el infierno de su primer matrimonio. El siguiente acto de nuestra historia es el sangriento fundamento de su carácter. Nos dirigimos a Guadalajara para ser testigos de cómo una niña golpeada da a luz a un monstruo que devorará a todos los hombres en su camino. Acto 2. Guadalajara y la primera sangre. Hay una peligrosa concepción errónea de que las mujeres fuertes nacen así. Que María Félix llegó a este mundo con un cigarro en la boca y una mirada despectiva que marchita flores y pálida a los hombres. Esto es una mentira. Si el punto anterior sobre Hollywood nos mostró el triunfo, este punto muestra el precio pagado por el boleto de entrada a este club. Para entender la naturaleza de la tiranía de María Félix, debes verla como una víctima. La psicología nos enseña. El control absoluto es siempre una reacción a la impotencia absoluta. La doña no es un regalo de la naturaleza, es una armadura forjada en el fuego de la humillación, para proteger el cuerpo blando y sangrante que se oculta en su interior. Sin esta historia, toda su biografía es solo un cuento de una belleza afortunada. Con esta historia, es una crónica de supervivencia. Todo comenzó en la ciudad de Guadalajara en el año 31. María solo tenía 17 años. Era deslumbrantemente hermosa, pero completamente ingenua. Tratando de escapar de su estricto padre, que la mantenía bajo control, cometió el error clásico. Se casó con el primer hombre que le prometió libertad. Su elegido fue Enrique Álvarez Alatorre, un vendedor de cosméticos, un hombre de sociedad decente. Pero en lugar de libertad, María se encontró en una nueva jaula, mucho más ajustada. Su primer matrimonio se convirtió en un ejemplo de libro de texto de tiranía doméstica. No era una historia de golpes, aunque circulaban rumores. Era una historia de destrucción psicológica total. Su esposo la encerró entre 4 paredes. Se le prohibió hablar con extraños, se le prohibió salir sola, se le prohibió tener su propia opinión. Él le inculcó metódicamente que era una muñeca estúpida y sin valor, cuya única tarea era adornar su vida y permanecer en silencio. El punto de inflexión llegó cuando María se dio cuenta de que comenzaba a perder la razón. Se miró en el espejo y no vio a una futura leyenda, sino a una sombra. Y entonces hizo lo impensable para el México católico de los años 30. Solicitó el divorcio. La sociedad de Guadalajara, hipócrita y puritana, inmediatamente declaró un boicot en su contra. Una mujer divorciada era considerada caída, manchada. Pero el golpe más brutal vino de su exesposo. Usando sus conexiones y el hecho de que María no tenía un peso a su nombre, le quitó a su único hijo, Enrique Álvarez Félix.
Literalmente le desgarró al niño de los brazos y se lo llevó, declarando que una puta no puede criar a un hijo. María quedó sola, sin dinero, sin familia. Su padre la maldijo por el divorcio, sin su hijo y sin futuro. Fue en este punto de cero absoluto, en el frío suelo de un apartamento vacío, donde la ingenua María murió. En ese momento, hizo un terrible voto que definiría el resto de su vida. Juró hacerse tan rica, tan poderosa y tan aterradora, que ningún hombre en el mundo se atrevería a decidir su destino nuevamente. Me convertiré en alguien y recuperaré a mi hijo, y entonces los haré pagar a todos. Esto no era una cita de una película, era su plan de acción. Entendió que en un mundo de hombres, solo se respeta la fuerza y el dinero. Las lágrimas no funcionan. Las súplicas no funcionan. Solo una bota presionada contra la garganta funciona. Aquí yace la clave de su frase sobre el corazón de un hombre. No era una metáfora de la identidad de género. Era una metáfora de una operación quirúrgica para extirpar la empatía. Cortó la vulnerabilidad como un tumor canceroso. María Félix fue a la Ciudad de México no por fama, fue por poder. Su crueldad hacia los hombres en el futuro fue una venganza interminable contra ese primer vendedor de cosméticos que la hizo sentir como nada. Se convirtió en una depredadora no porque quisiera matar, sino porque temía convertirse en presa nuevamente. Recuperó a su hijo cuando se hizo rica. Pero, como veremos más adelante, el trauma de esa separación marcó para siempre su relación. Lo amó como aprendió a vivir, a través del control y la dominación. Ahora tenía furia y propósito. Pero para ganar, la mera rabia no era suficiente. Necesitaba una herramienta. Necesitaba crear una imagen visual que hiciera temblar a la gente antes de que abriera la boca. A continuación, disectaremos cómo ella, como una ingeniera, construyó su apariencia. Aprenderás por qué los productores le suplicaron que se arreglara los dientes y se depilara las cejas, y por qué su negativa a hacerlo se convirtió en una revolución estética. Vamos a entrar en el taller donde se creó la máscara de la Doña. Acto 3. La ceja, la voz y el cigarro. En el mundo del espectáculo en los años 40, existía un estricto estándar de belleza femenina. Era la era de Marlene Dietrich y Greta Garbo, una era de cejas delgadas como hilos, piel de porcelana y la imagen de seres frágiles y etéreos que los hombres deseaban proteger. La actriz estándar debía parecer una muñeca, perfecta, suave y, lo más importante, segura. María Félix entendió una cosa fundamental que sus contemporáneas no captaron. La belleza por sí sola es una mercancía barata. Había miles de chicas hermosas en la Ciudad de México. Para convertirse en la Doña, necesitaba algo más. Necesitaba una apariencia que no solo complaciera, sino que también aterrorizara y dominara. No quería ser protegida, quería ser temida. Y para eso, rompió todas las reglas estéticas de la época, convirtiendo sus defectos naturales en la más poderosa arma de destrucción masiva. No siguió la moda. Hizo que la moda se doblegara a su voluntad. Cuando María apareció por primera vez en los estudios, los profesionales quedaron horrorizados. Productores, maquilladores y fotógrafos la miraban y veían un diamante en bruto que necesitaba pulirse. Sus quejas eran específicas. Primero, sus cejas eran demasiado gruesas y anchas, casi masculinas. Es vulgar, le dijeron. Segundo, sus dientes no eran perfectamente rectos. Tercero, su voz era demasiado baja, casi gutural, careciendo de los tonos brillantes y de campana que se consideraban un signo de feminidad. Le ofrecieron el estándar paquete de mejora: depilarse las cejas, hacerse carillas, aprender a hablar más alto y suave. Cualquier otra actriz aspirante, desesperada por la fama, habría aceptado sin dudar. María Félix dijo un firme no. Declaró que su rostro era suyo, y si querían filmarla, la filmarían tal como era.
María convirtió su rostro en una estructura arquitectónica de poder. Desglosemos su famosa ceja. No solo se negó a depilarla, comenzó a acentuar ese arco, haciéndolo aún más dramático. El famoso gesto, la ceja derecha levantada, se convirtió en su sello. Este gesto reemplazó 1000 palabras, transmitía todo: escepticismo, desdén, superioridad y absoluta indiferencia hacia las opiniones ajenas. Con un solo movimiento de su ceja, podía aniquilar el ego de un hombre sin pronunciar una palabra. Era un código visual de dominio. Ahora hablemos de la voz. En lugar de intentar sonar dulce, María comenzó a trabajar en bajar su tono. Fumaba cigarros fuertes no solo por placer, sino para añadir un rasguño y un peso aterciopelado a su voz. Aprendió a hablar despacio. Psicológicamente, esta es una técnica muy poderosa. Los sirvientes hablan rápido, intentando decir todo antes de ser silenciados. Las reinas hablan despacio porque saben que las esperarán. Su voz sonaba como un veredicto que no podía apelarse. Y por supuesto, los atributos masculinos: cigarros, pantalones anchos, cinturones militares, botas. Integró elementos de machismo en su guardarropa femenino. Pero la paradoja era que en ropa de hombre se veía aún más sexual. Parecía decir: puedo jugar en tu campo, bajo tus reglas, y aún así ganar. Reclamó el derecho a los placeres masculinos y a la libertad masculina, mientras seguía siendo una mujer increíblemente deseable. María Félix le enseñó al mundo una lección sobre marca personal medio siglo antes de que el término existiera. Entendió: los defectos son lo que te hace único. Si hubiera escuchado a los productores y se hubiera depilado las cejas, se habría convertido en solo otro rostro bonito en viejas películas en blanco y negro. Al dejar todo como estaba y elevarlo a un culto, se convirtió en un ícono. Su rostro se convirtió en una máscara detrás de la cual ocultaba sus miedos. Cuanto más agresivo era el maquillaje, más alta se alzaba la ceja, más segura se sentía. Creó la imagen de una mujer que era aterradora de acercarse porque sabía: quienes son temidos no sufren violencia. Ahora tenía armadura. Tenía una espada en forma de su voz y un escudo en forma de desdén. Pero cualquier arma necesita una prueba de fuego. Necesitaba un oponente digno. Necesitaba un hombre que fuera una leyenda por sí mismo, para que al derrotarlo, pudiera tomar su poder para sí. El próximo acto es la historia de cómo consumió al más grande compositor de México. Agustín Lara pensó que había encontrado una musa, pero no sabía que había traído a un dictador a su hogar. Acto 4. Los hombres como accesorios. En el guión patriarcal tradicional, una mujer que lucha por la cima utiliza a un hombre como escalera. Encuentra un patrocinador influyente, se aferra a su mano mientras él le abre puertas, y luego quizás se convierte en su sombra. María Félix desgarró este guión en 1000 pedazos. No buscó patrocinadores, buscó trofeos. Para solidificar su estatus como diosa, necesitaba más que un esposo rico. Necesitaba a alguien que poseyera el alma de la nación. En el México de los años 40, ese hombre era Agustín Lara. El mayor compositor, autor de canciones inmortales, una leyenda viviente. Era la voz musical de América Latina. La unión de María Félix y Agustín Lara fue significativa no como una historia de amor, sino como una demostración de su naturaleza depredadora del poder. Es el caso perfecto de cómo María consumió la grandeza de sus parejas, apropiándose de ella. No quería ser la esposa de un genio, quería que el genio trabajara para su inmortalidad. Su matrimonio, concluido en 1945, sorprendió al público. Era la clásica unión de la bella y la bestia. María estaba en la cúspide de su belleza física, perfecta, escultórica, inalcanzable. Agustín Lara era mucho mayor que ella, delgado, enfermo, con una profunda cicatriz en su rostro, una herida de cuchillo de una mujer celosa en un burdel en su juventud. La gente susurraba: ¿qué le ve a él? La respuesta era simple:
Encontró un pedestal en él. Agustín estaba locamente enamorado, obsesionado con ella. María se permitió ser amada. En su relación, inmediatamente tomó la posición de dictadora. Si en su primer matrimonio estaba encerrada en una jaula, ahora tenía al hombre más famoso del país con una correa. Declaró abiertamente que se casó con él no por pasión, sino porque era el único que podía hablarle como a una igual intelectualmente, y que estaba dispuesto a cumplir cualquiera de sus caprichos. El clímax de su relación y la principal prueba de su actitud consumista hacia el talento de su esposo fue la historia detrás de la canción María Bonita. Este himno de amor, aún cantado en serenatas alrededor del mundo, no nació de un impulso romántico bajo la luna. Nació del miedo y un intento de expiación. La historia cuenta que después de una de sus peleas, cuando María, enojada, amenazó con irse, Agustín se sentó al piano. Sabía que las disculpas ordinarias o los diamantes no funcionarían. Su orgullo exigía algo más grandioso. Tenía que regalarle la eternidad, escribió. Recuerda, en Acapulco, María Bonita, María de mi alma. Cuando le tocó esa melodía, María cambió su ira por misericordia. Pero observa cómo lo trató. Para ella, esta gran canción se convirtió en algo así como un selfie exitoso. Tomó esta obra maestra como algo natural, como un tributo que un vasallo paga a su reina. Más tarde, cuando su matrimonio comenzó a desmoronarse debido a la salvaje celosía de Agustín, incluso intentó dispararle en un ataque de locura. María lo dejó con escalofriante calma. Hay una leyenda sobre cómo dejó su hogar compartido. No se fue con una maleta, llorando en un taxi, ¿no? Se llevó absolutamente todo. Muebles, pinturas, alfombras. Cuando Agustín regresó a casa, encontró paredes vacías y un eco. Se llevó las posesiones materiales, pero lo más importante, se llevó la canción. Después del divorcio, María Bonita se asoció exclusivamente con ella, no con él. Ella la interpretó, entró en salones bajo su melodía, la convirtió en su himno personal. Agustín Lara quedó como un viejo roto, habiendo escrito su mejor éxito para la mujer que lo destruyó. María Félix mostró que en las relaciones con grandes hombres, ella juega el papel de la viuda negra de la cultura. No los mató físicamente, pero drenó su fuerza vital y talento para brillar más. Su matrimonio con Lara le otorgó peso intelectual. Dejó de ser solo una hermosa actriz. Se convirtió en la musa del genio. Pero a diferencia de las musas tradicionales, que inspiran y desaparecen, María hizo que el genio se convirtiera en una simple nota al pie en su biografía. Demostró que el amor para la hembra alfa no es una fusión de dos almas, sino una anexión del territorio del compañero. Agustín Lara fue derrotado. Era demasiado débil, demasiado viejo y demasiado sentimental para ella. María necesitaba un nuevo desafío. Necesitaba a un hombre que encarnara la esencia misma del machismo mexicano. Un hombre que fuera tan arrogante y fuerte como ella. Y el destino la unió con Jorge Negrete. Su encuentro no comenzó con amor, sino con un odio mutuo en el set de filmación. No fue romance, fue una guerra de dos superpotencias. Y de esta batalla de titanes hablaremos en el próximo acto. Acto 5. La boda del siglo. En física, hay una ley. Las cargas similares se repelen. En el mundo de las relaciones humanas, dos narcisistas, dos personalidades alfa absolutas, suelen destruirse mutuamente al chocar. La historia de María Félix y Jorge Negrete es importante porque rompe esta ley. No fue solo un matrimonio, fue una unión estatal, comparable a la fusión de dos gigantes corporativos o a un matrimonio dinástico de monarcas. Jorge Negrete era Charo Cantor, el jinete cantante, la encarnación de la masculinidad mexicana, un ídolo, el líder del sindicato de actores. Era tan arrogante, duro y adorado como ella. Si Agustín Lara era su trofeo, entonces Jorge Negrete era su espejo. En esta unión, María intentó responder la pregunta:
Podía coexistir con un igual, o su poder solo funcionaba en contraste con los débiles. Su relación comenzó con un odio tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. En 1942, se conocieron en el set de la película El Peñón de las Ánimas. María era una debutante, Jorge era una superestrella. La leyenda dice que en el primer día, Negrete, acostumbrado a la adulación, le preguntó a María frente a todo el equipo: ¿con quién tengo que acostarme para entender por qué te dieron el papel protagónico sin experiencia? Cualquier otra actriz habría estallado en lágrimas. María lo miró con su mirada característica y respondió: no tienes el valor para averiguarlo. Se odiaron durante 10 años. No se saludaban, se lanzaban barro en la prensa. Pero como dicen, de amor a odio hay un paso, y el reverso es aún más corto cuando entra en juego el poder. Cuando se encontraron de nuevo en 1952, María regresó de Europa como una reina, mientras Jorge era un rey cansado y solitario. Su matrimonio se convirtió en el principal evento social del siglo en México. Fue la boda del siglo, transmitida por radio en toda América Latina. La ceremonia en sí fue montada como un acto de triunfo nacional. María convirtió su boda en una exhibición de logros en la economía nacional y su propio ego. La boda tuvo lugar en la finca Catipoato. No había cientos de invitados, había miles. Las mesas desbordaban de comida nacional, toneladas de mole, barbacoa, pulque y tequila. María, vestida con un lujoso vestido rosa, ignoró el color blanco de la inocencia, que también era un desafío. Se sentó junto a Jorge como cogobernante. Era el momento del pico absoluto. Las dos personas más bellas y famosas del país unidas. Parecía que gobernarían para siempre. Pero la realidad asestó un golpe brutal que paradójicamente hizo a María aún más fuerte. Jorge Negrete estaba mortalmente enfermo. Tenía hepatitis C, que estaba destruyendo su hígado. Su matrimonio duró poco más de un año. En 1953, murió en un hospital de Los Ángeles mientras María filmaba en Francia. Y aquí es donde se pone interesante. ¿Cómo se comportó la doña? No se retiró a las sombras del duelo. Usó la muerte de su esposo para cimentar su estatus como la viuda de México. Cuando el cuerpo de Negrete fue traído a la Ciudad de México, la procesión fúnebre reunió a 500,000 personas. María caminó detrás del ataúd. Pero nota el detalle que sorprendió a la sociedad conservadora. En el funeral, apareció no con un vestido y velo tradicionales, sino con pantalones de hombre. Fue un escándalo. Una mujer en pantalones en el funeral de un héroe nacional. Pero en este gesto había un significado oculto. Al usar pantalones, María parecía decirle a la nación: el rey ha muerto, pero yo estoy aquí, y ahora yo llevaré los pantalones en esta casa. Asumo su poder. No se permitió ser compadecida. Se mantuvo junto al ataúd con los ojos secos, rostro de piedra, recta como una flecha. ¿Crueldad? Quizás. Pero fue esta resistencia inhumana la que la transformó de solo una estrella en una figura mítica, sobre la cual incluso la muerte de su amado no tenía poder. Su matrimonio con Negrete le enseñó a María que incluso una unión con un igual está condenada porque la vida es finita. La muerte de Jorge se convirtió en la prueba final de que no se puede confiar en las personas. Las personas mueren, las personas traicionan, las personas se enferman. Lo único que no muere, no se enferma y no traiciona, es el oro. Después de la muerte de Negrete, María cerró completamente su corazón a los vínculos profundos y trasladó su pasión a lo eterno. Comenzó a construir relaciones no con personas, sino con cosas. Decidió que sus mejores amantes serían los diamantes de Cartier y las antigüedades del siglo XVIII. Se dio cuenta, para ser invulnerable, uno debe rodearse de lujo que ciega los ojos. Sus apetitos se volvieron legendarios. Pero una historia destaca entre las demás. Una historia de cómo entró a una boutique parisina con un depredador vivo para encargar la pieza de joyería más extravagante en la historia del arte de la joyería. A continuación,
Exploraremos cómo María Félix usó el dinero como un arma y por qué sus cocodrilos se convirtieron en un símbolo de su alma. Acto 6. Cocodrilos Cartier y el lenguaje del lujo. Por lo general, la gente compra artículos de lujo para impresionar a los demás. Es una vanidad banal. Pero para María Félix, el lujo cumplía una función completamente diferente, psicoterapéutica. Recuerda a esa chica de Guadalajara, que no tenía un centavo, y fue humillada por su esposo comerciante. María Félix pasó el resto de su vida compensando ese periodo con una extravagancia maníaca. Para ella, los diamantes, los muebles antiguos y el oro no eran decoraciones, eran muros de fortaleza. Entendió una verdad brutal: la gente traiciona, la gente envejece, la gente muere, como Jorge Negrete. Pero el oro permanece inalterado. El quilate de un diamante es la única estabilidad en un mundo caótico. Su relación con Cartier no es una historia de adicción a las compras. Es la historia de cómo una mujer crea un exoesqueleto de piedras preciosas para que nadie pueda ver su verdadera piel. María Félix poseía una de las colecciones de joyas más impresionantes del mundo, pero no compró lo que estaba en la vitrina. No necesitaba lo que era de consumo masivo para millonarios. Necesitaba tótems únicos. El más famoso, mítico, fue un collar en forma de 2 cocodrilos entrelazados. Esta pieza ahora se considera una obra maestra del arte joyero del siglo XX. Pero su precio, que se mide en millones de dólares, no es lo que importa. Es la historia de su creación. Fue un acto de pura, destilada dominación sobre los artesanos y sobre la naturaleza. En 1975, María Félix entró en la boutique insignia de Cartier en la Rue de la Paix, en París. Llevaba un pequeño frasco, o, según algunas fuentes, un acuario. El personal se congeló. María colocó el frasco sobre el mostrador de vidrio. Dentro nadaba un cocodrilo bebé vivo. Miró a los joyeros atónitos y dijo con su voz baja y autoritaria: «Quiero que me hagan un collar que replique exactamente a esta bestia. Y les aconsejo que se apuren, porque crece rápido». Fue un desafío. Los maestros de Cartier trabajaron durante varios meses. El resultado superó todas las expectativas. Crearon 2 cocodrilos que podían unirse como un collar o usarse como broches separados. El primer cocodrilo estaba hecho de oro amarillo y engastado con 1029 diamantes amarillos fancy. El segundo cocodrilo estaba hecho de oro blanco, adornado con 1060 esmeraldas. Los ojos de los reptiles eran de rubíes. Pero, ¿por qué un cocodrilo? ¿Por qué no un cisne, no una pantera, el símbolo de Cartier, no una flor? La elección del animal es pura psicología. El cocodrilo es un depredador antiguo. Tiene piel gruesa que no puede ser perforada. Es de sangre fría. Sobrevive en cualquier entorno. Es peligroso. Al llevar 2 cocodrilos alrededor de su cuello, María Félix literalmente colgó un letrero sobre sí misma. «Cuidado, muerdo». Era una metáfora de su alma. Se identificaba no con la víctima, sino con el depredador. Esta pieza era su amuleto. Las frías piedras la calentaban mejor que los abrazos de los hombres. En última instancia, esta obsesión por las cosas llevó a una paradoja. María se convirtió en una sirvienta de sus posesiones. Creó un museo a su nombre, donde las exhibiciones eran más importantes que su dueña. Una vez dijo: «Tengo tanto plata que si la derrito, podría pavimentar las calles». Suena grandioso, pero si lo piensas, suena solitario. Los cocodrilos de Cartier se convirtieron en un símbolo de su victoria sobre el mundo y su derrota como persona viva. Se transformó en una estatua dorada. Las estatuas inspiran asombro, pero no pueden ser abrazadas. Son demasiado frías y duras. Ahora que hemos visto su armadura, necesitamos verla en batalla. La verdadera medida de un héroe se define por la magnitud de su villano o rival. En México, solo había una mujer cuya luz podía rivalizar con el brillo de María. Esa era Dolores del Río. Una aristócrata, una dama, el completo opuesto de la salvaje María.
Su choque era inevitable. Fue una batalla de dos arquetipos, la santa contra la pecadora. En el próximo acto, diseccionaremos su legendaria rivalidad y descubriremos cómo María utilizó la película Cucaracha para destruir la imagen de la chica buena de una vez por todas. Acto 7. La gran rivalidad, la santa versus la pecadora. En cualquier gran mitología, un héroe necesita un opuesto. Batman necesita al Joker. Mozart necesita a Salieri. Y María Félix necesitaba a Dolores del Río. Dolores era todo lo que María no era. Todo lo que se negaba a ser. Dolores del Río fue la primera estrella latinoamericana en conquistar Hollywood en la era del cine mudo. Era la encarnación de la aristocracia, el refinamiento, la suavidad y la feminidad correcta. Era una dama con mayúscula, impecable, educada, con modales perfectos, representante de la vieja élite mexicana. María Félix, en cambio, era un huracán, una destructora, una mujer que maldecía, portaba armas y despreciaba a la élite. Su rivalidad no era solo una batalla entre dos actrices por la taquilla. Era un choque de dos ideologías, dos maneras de existir como mujer en el mundo. La pregunta era aguda. ¿Quién ganaría? ¿La santa, que sigue las reglas y encanta con su mansedumbre? ¿O la pecadora, que rompe todos los tabúes y toma lo que quiere por la fuerza? Durante muchos años, la prensa infló artificialmente este conflicto, pero las actrices evitaron confrontaciones directas. Sin embargo, en 1959, lo inevitable ocurrió. El famoso director Ismael Rodríguez logró lo imposible. Unió a las dos divas en una película, La Cucaracha. Fue el movimiento de marketing del siglo. Todo México contuvo la respiración. ¿Quién superaría a quién? ¿Quién eclipsaría a la otra? La trama de la película reflejaba perfectamente sus arquetipos reales. Dolores del Río interpretó a una viuda educada y devota que sigue la revolución por un sentido del deber. María Félix interpretó, esencialmente, a La Cucaracha, una mujer soldado salvaje, ruda y apasionada, una coronela en el ejército revolucionario. En el set, se desató una sutil guerra psicológica. Dolores, fiel a su escuela, actuó en matices, usando microexpresiones y drama silencioso. Esperaba que su clase y experiencia triunfaran sobre la vulgaridad. María Félix eligió la táctica del bulldozer. Entendía que en pantalla, como en la vida, el público mira a quien tiene más energía, no a quien tiene mejores modales. Exageró deliberadamente su agresión. En las escenas con Dolores, María llenó todo el espacio. Hablaba más alto, se movía con más agudeza. Hay una escena famosa de su confrontación. El personaje de María, ebrio de poder y tequila, se cierne literalmente sobre el frágil personaje de Dolores. En esta toma, se visualiza la esencia de sus diferencias. María es la fuerza terrenal, sucia, viva. Dolores es la belleza celestial, pura, pero pasiva. María Félix hizo que la corrección de Dolores pareciera opaca en comparación. Transformó la grosería en carisma. El público, que debería haber empatizado con la desafortunada viuda, no podía apartar la vista de la frenética coronela. En una entrevista tras el estreno de la película, cuando los periodistas intentaron enfrentarlas, María lanzó una frase que puso fin al debate. Dolores es una gran dama, y yo soy solo una mujer. En esa frase había tanto veneno y tanto triunfo. Sabía que las damas se colocan en un estante y se admiran, mientras que las mujeres viven una vida llena de pasión y dolor. La Cucaracha se convirtió en un triunfo para María Félix, no porque actuara mejor, los críticos aún discuten sobre eso, sino porque demostró la viabilidad de su método. Mostró a las mujeres de Latinoamérica que ser una chica mala es más ventajoso. Mientras la Santa Dolores sufría y soportaba los golpes del destino, la pecadora María contraatacaba y disfrutaba. Mató la imagen de la mujer mexicana sumisa. Después de esta película, quedó claro. La era de las flores delicadas había terminado.
La era de los cactus con espinas afiladas había comenzado. María Félix siguió siendo la única reina porque estaba dispuesta a ensuciarse las manos para mantener la corona, mientras que Dolores temía manchar sus guantes blancos. México estaba a sus pies. Derrotó a hombres, derrotó a rivales, se convirtió en una diosa viviente en su tierra natal. Pero sus ambiciones no conocían límites. Se sentía estrecha en un continente. Su mirada se volvió hacia el océano, a la vieja Europa. Allí, en París, la esperaba un nuevo desafío y quizás el capítulo más extraño de su vida, la transformación en una aristócrata europea y la gestión de miles de millones. Cómo una doña mexicana salvaje hizo bailar a la élite francesa al son de su música, y si es cierto que le construyeron una estación de metro personal. Te lo contaré a continuación. Acto 8. El dictador en París. Hay un estereotipo que dice que la fama latinoamericana es un producto local, que la reina de las telenovelas o la estrella del cine mexicano pierde su magia en el momento en que cruza el Atlántico. En París o Roma, miran a los artistas de las colonias con un toque de esnobismo, esperando danzas folclóricas y exotismo, pero nunca poder. María Félix se suponía que era una curiosidad interesante en Europa, pero rompió el sistema una vez más. Demostró que su carisma no es un traje nacional despojado en la aduana. Es una cualidad innata que funciona en cualquier idioma. Su periodo francés es importante porque muestra la magnitud de sus apetitos. Ser la primera mujer de México no era suficiente para ella. Quería ser parte de la élite global sin perder su esencia salvaje. No se asimiló a los estándares europeos. Hizo que Europa aceptara sus propias reglas del juego. En 1956, ya un ícono, María se casó por cuarta y quizás la más exitosa financieramente vez. Su elegido fue el banquero y multimillonario francés Alex Berger. Fue una unión basada en el cálculo y la admiración mutua. Alex Berger no era un artista, era un hombre de gran riqueza y poder real. Con él, María ingresó a la alta sociedad de París. Vivió en un apartamento cerca del Arco de Triunfo. Cenó con Salvador Dalí y Jean Cocteau. Uno pensaría que el papel de la esposa de un magnate europeo implica cierta contención, ser un hermoso adorno en las recepciones. Pero María Félix siguió siendo la doña. Transformó su matrimonio en un matriarcado. Berger la adoraba tanto que estaba dispuesto a remodelar el mundo para ella, en el sentido literal de la palabra. Hay una historia asombrosa que ilustra mejor el nivel de su influencia sobre su esposo y la infraestructura de estados enteros. Es la historia del metro. La leyenda dice que María Félix, viviendo en París, se enamoró de la conveniencia y belleza del metro de París, o más bien, de la misma idea de una ciudad subterránea. Cuando regresó a la Ciudad de México, se quejó a su esposo sobre los horribles embotellamientos y el caos en las carreteras. En la típica forma de una diosa caprichosa, le dijo a Alex: «Si me amas, haz que mi ciudad sea tan moderna como París. Quiero un metro en la Ciudad de México». ¿Suena como un cuento de hadas? Pero la realidad supera las expectativas. Alex Berger fue, de hecho, una figura clave que facilitó la firma de contratos y financiamiento para la construcción del metro en la Ciudad de México. Usó sus conexiones en el gobierno francés y el sector bancario para lanzar este colosal proyecto. Por supuesto, los ingenieros construyeron el metro, pero el impulso, el mismo empujón, vino del deseo de María. El segundo ejemplo de su dominio es la carrera de caballos. María y Alex poseían uno de los mejores establos de Francia. Ella nombró a sus caballos en honor a sus películas: Doña, Valentina, Cucaracha. Imagina la escena en el hipódromo de Longchamp. Se reúne toda la crema de la aristocracia europea: condes, duques, príncipes hereditarios. Y entre ellos aparece María Félix, con un sombrero más grande que sus castillos ancestrales, con cocodrilos alrededor de su cuello. Cuando su caballo llegó primero, lo cual sucedía a menudo, aceptó la copa no con gratitud, sino con una mirada:
Bueno, por supuesto, podría ser de otra manera. No intentó ser francesa, enfatizó su otredad. Habló francés con un fuerte acento, pero no se avergonzó de ello. Lo convirtió en su sello distintivo. El periodo de vida con Alex Berger se convirtió en la edad de oro para María. Ganó acceso a recursos ilimitados que le permitieron brillar verdaderamente. Demostró que una verdadera hembra alfa no se adapta a su entorno, cambia el entorno para adaptarlo a sí misma. Puede hacer que su esposo banquero construya túneles subterráneos en otro continente simplemente porque no le gusta estar atrapada en el tráfico. Pero detrás de todo este glamour exterior, detrás de las victorias en las pistas de carreras y las cenas con surrealistas, yacía una herida oscura y en descomposición que ningún diamante podría cerrar. Mientras María jugaba a ser la reina del mundo, una tragedia silenciosa se desarrollaba dentro de su propia familia. Su hijo, el mismo niño al que una vez prometió regresar, creció. Y resultó ser nada parecido al hombre que su gran madre quería ver. Enrique Álvarez Félix. El único hombre que ella trajo al mundo. La única persona que tenía el derecho de llamarla mamá, no doña. Pero, ¿era ella una madre? A continuación, descenderemos de los cielos a la tierra, al infierno de sus relaciones familiares. Aprenderás por qué su hijo pasó su vida tratando de escapar de su sombra, y cómo el corazón masculino de María Félix desgarró el verdadero, vivo corazón de su propio hijo. Esta es la parte más dolorosa de la historia. Acto 9. La maternidad en la sombra del monumento. Hemos llegado al capítulo más oscuro y psicológicamente complejo de esta historia. En batallas con productores y esposos, la crueldad de María Félix inspira admiración. Después de todo, luchó contra los poderosos. Pero en la historia de su hijo, esa misma crueldad evoca horror. La maternidad es el talón de Aquiles de cualquier dama de hierro. La naturaleza exige suavidad, sacrificio y calidez de una madre. Pero María Félix pasó décadas desgarrando esas cualidades dentro de sí misma. No podía simplemente apagar el modo dictador al entrar en la habitación de su hijo. La tragedia de Enrique Álvarez Félix es un ejemplo de libro de texto de lo que le sucede a un niño cuando su padre es una deidad narcisista. Es difícil crecer cuando tu madre es un monumento nacional, proyectando una sombra del tamaño de un continente. En esa sombra, nada crece. Uno solo puede sobrevivir. Enrique era ese niño a quien María luchó por recuperar de su primer esposo. Después de tal lucha dramática, debería haberlo ahogado en amor. Pero su amor era específico. Lo envió a los mejores internados en el extranjero, a los Estados Unidos, a Canadá, a Francia. Le dio la mejor educación que el dinero podía comprar, pero no le dio su presencia. Construyó su carrera mientras él crecía entre extraños, recibiendo regalos caros y cartas de mamá empapadas en exigencias. Enrique se convirtió en un hombre guapo, inteligente y refinado. También se hizo actor y logró un éxito significativo en las telenovelas mexicanas, pero toda su vida cargó con un peso insoportable. Era el hijo de María Félix. María quería ver en él una continuación de sí misma, un macho, fuerte, duro, dominante. Quería ver rasgos de Jorge Negrete en él. Pero Enrique era diferente. Era un hombre suave, sensible, vulnerable. Y ese contraste entre las expectativas de la madre y la realidad del hijo se convirtió en una herida abierta para ambos. Su relación se asemejaba a un examen eterno que nunca podría ser aprobado con excelencia. María Félix no dudaba en criticar públicamente su actuación. Podía decir en entrevistas, Enrique es un buen chico, pero le falta fuego. Imagina escuchar eso de tu propia madre, a quien toda la nación idolatra. Hay muchos relatos de cómo ella lo abrumaba con su energía. En su presencia, él, un hombre exitoso de más de 40 años, se convertía en un tímido escolar. Ella controlaba su vida incluso desde la distancia.
Pero el momento más aterrador no llegó en vida, sino en la muerte. En 1996, Enrique murió repentinamente de un infarto. Solo tenía 62 años. María sobrevivió a su propio hijo. La reacción de la doña ante la muerte de su hijo se convirtió en la apoteosis de su estoicismo, rozando la inhumanidad. Cuando los periodistas la rodearon en el funeral, esperando ver a una anciana llena de dolor, vieron una estatua. María estaba impecablemente vestida, con un maquillaje perfecto. No derramó una sola lágrima en público. Pronunció una frase que hiela la sangre. No lloraré para el entretenimiento del público. Mis lágrimas me pertenecen. Más tarde, añadió un comentario aún más duro, tratando de racionalizar su pérdida. Siempre supe que tenía un corazón débil. No era un luchador como yo. Incluso en el ataúd de su único hijo, no pudo salir de la persona sobrehumana. Transformó el funeral en otra actuación pública, donde ella era la protagonista de la tragedia, erguida a pesar de los golpes del destino. Amigos cercanos dijeron que por dentro estaba destruida, que en casa, tras puertas cerradas, aullaba de dolor. Pero su armadura se había fusionado con su piel tan estrechamente que no podía quitársela ni en su mayor tristeza. Se convirtió en rehén de su propio mito. No tenía derecho a ser débil, incluso al enterrar a su hijo. La historia de Enrique muestra el terrible precio del poder de María Félix. Su frase, «Tengo el corazón de un hombre», resultó ser profética en el sentido más trágico. Sofocó a su hijo con su masculinidad. En su dúo, el hombre era ella. Enrique pasó su vida tratando de ganar su aprobación, pero nunca pudo serlo suficientemente duro para ella. Y ella, al perderlo, permaneció en una soledad absoluta y resonante, en sus palacios llenos de antigüedades. Derrotó a todos, pero al final quedó sola en una habitación vacía. La muerte de su hijo marcó el comienzo de su final, aunque vivió otros 6 años después de eso. Pero María Félix no sería ella misma si permitiera que la autocompasión se apoderara de ella. Incluso en su profunda vejez, habiendo perdido a todos los que amaba, continuó luchando. Y su principal campo de batalla se convirtió en el feminismo. Nunca se llamó a sí misma feminista. Despreciaba las etiquetas, pero sus palabras y acciones hicieron más por los derechos de las mujeres en América Latina que cientos de manifestaciones. En el próximo acto, analizaremos sus escandalosos manifiestos. Cómo una mujer que amaba el machismo lo destruyó con sus declaraciones. Aprenderemos por qué su cita sobre faldas y pantalones se convirtió en el lema de toda una generación. Acto 10. Feminismo sin bandera. México en el siglo XX es un país de machismo triunfante. Una cultura donde una mujer tradicionalmente ocupaba su lugar en la cocina o la iglesia, mientras el hombre era el amo absoluto. En este contexto, la figura de María Félix aparece como una anomalía, un error en la matriz. La paradoja es que María Félix nunca se llamó a sí misma feminista. Además, a menudo criticaba a las feministas de su tiempo, considerándolas quejumbrosas y sin estilo. Pero, irónicamente, hizo más por la emancipación de las mujeres latinoamericanas que todos los movimientos políticos juntos. Su importancia radica en que predicaba el feminismo de acción, no el feminismo de consignas. No pedía derechos, los apropiaba, no exigía respeto, destruía a quienes la irrespetaban. Mostró a millones de mujeres que podían usar corsés y diamantes mientras seguían siendo la persona más peligrosa en la habitación. La filosofía de María Félix se construyó sobre el concepto de machismo inverso. No intentaba probar que hombres y mujeres son iguales. En su universo, una mujer, específicamente ella, era un ser de orden superior, permitido hacer todo lo que tradicionalmente solo se permitía a los hombres: cambiar de pareja, elegir una carrera sobre la familia, fumar, beber, maldecir y manejar dinero. Su famosa frase, que se convirtió en un lema no oficial, fue: «Tengo el corazón de un hombre en el cuerpo de una mujer».
Muchos malinterpretaron esto. No quería ser un hombre. Quería decir que poseía la determinación, la frialdad y la falta de sentimentalismo que la sociedad atribuía solo al sexo fuerte. Enseñó a las mujeres a ser financieramente independientes. En una de sus charlas televisivas en los 90, dijo directamente: "Una mujer que depende de un hombre financieramente no es una esposa, es una esclava. Aprende, trabaja, ten tu propio dinero. Solo entonces podrás cerrar la puerta cuando él empiece a actuar como un idiota". María Félix utilizó sus apariciones públicas como clases magistrales en dominación. Volteó el juego de la objetivación. Usualmente, los hombres evalúan a las mujeres según su apariencia. María comenzó a evaluar públicamente a los hombres como piezas de carne o accesorios útiles. Aquí hay un ejemplo vívido. En un programa de entrevistas, el presentador le preguntó si sufría por los rumores de lesbianismo que circulaban sobre ella debido a su dureza. María, en lugar de justificarse o indignarse, lo miró con una calma mortal y respondió: "Si fuera lesbiana, ya habría llevado a todas sus mujeres hace mucho tiempo. Pero afortunadamente para usted, amo a los hombres, aunque hay pocos hombres, solo payasos alrededor". Destruyó su ego en vivo, sin siquiera alzar la voz. Su actitud hacia la infidelidad también fue revolucionaria. En ese momento, la infidelidad femenina era castigada con ostracismo social, mientras que la infidelidad masculina era considerada naturaleza. María declaró: "Nunca he llorado por un hombre porque cuando se fue, ya tenía un reemplazo". Bajó al hombre del pedestal y se puso a sí misma allí. Esto fue especialmente evidente en su actitud hacia la edad y la sexualidad. Reclamó el derecho a amantes jóvenes, así como los hombres ricos viejos reclamaban el derecho a chicas jóvenes. "La carne es una mercancía, y yo compro la mejor", hablaban sus acciones. Instó a las mujeres de México a dejar de ser madres sacrificadas, un arquetipo profundamente arraigado en la cultura, y a volverse egoístas. "Dejen de sufrir. Sufrir no es una virtud, es una estupidez", decía. María Félix demostró que el verdadero poder de una mujer no está en odiar a los hombres o en imitarlos, sino en usar sus recursos para su propia elevación. No ondeó banderas feministas, pero le dio a las mujeres un arma mucho más temible: el respeto propio respaldado por una cuenta bancaria. Mostró que el sexo débil es un mito creado por hombres para facilitar el control del mundo. Y una vez que una mujer se da cuenta de su poder, el sistema colapsa. Su legado no son leyes aprobadas en el Parlamento. Son millones de mujeres que, al mirarla, pensaron por primera vez: ¿por qué debo soportar? Derrotó al patriarcado. Sobrevivió a su hijo. Se volvió más rica que los reyes. Pero tuvo un último enemigo, el más terrible. Uno que no se puede sobornar ni seducir: el tiempo. ¿Cómo enfrenta un narcisista, cuyo poder se construye sobre la belleza divina, la vejez? Se ha convertido en una caricatura de sí misma, o ha logrado burlar incluso a la muerte. A continuación, veremos los últimos años de la Doña. Un amante joven, una casa vacía, y el acto final de su actuación. Una partida escenificada con perfecta precisión. Acto 11. Negarse a desvanecerse en las sombras. Para cualquier mujer cuyo poder se construye sobre una belleza deslumbrante, envejecer no es solo un proceso natural, es un apocalipsis personal. Es la pérdida de su capital principal. La historia conoce dos escenarios para las grandes divas al ocaso de sus días. El primero es el escenario de Greta Garbo: encerrarse en un apartamento, cubrir los espejos, y no dejar que el mundo vea cómo el tiempo destruye la perfección. El segundo es el escenario de Norma Desmond de Sunset Boulevard: locura y el intento de aparentar juventud, evocando lástima. María Félix, fiel a su naturaleza rebelde, eligió un tercer camino, completamente único. Se negó a envejecer según las reglas.
decidió que si su rostro estaba cubierto de arrugas, simplemente las cubriría con aún más oro y un comportamiento más audaz. Esta etapa de su vida es importante porque muestra: el carisma es lo único que no está sujeto a la gravedad. María Félix a los 80 asustaba y maravillaba tanto como a los 30. Transformó su vejez en un último y grandioso espectáculo. En los últimos años de su vida, cuando sus contemporáneas tejían calcetines para nietos, de los cuales ella no tenía, ya que su único hijo murió sin descendencia, María Félix tomó un nuevo favorito. Era el artista francés de ascendencia rusa, Antoine Zapf. La diferencia de edad era de décadas. Las lenguas maliciosas susurraban: ha perdido la cabeza, compra amor. Pero María escupió sobre los chismes. Antoine era necesario no solo como hombre, sino como espejo. Pintaba sus retratos. En sus lienzos, ella era eternamente joven, vestida con plumas indígenas o túnicas reales. Apareció en público pasados los 80, y no fueron salidas discretas, fueron aterrizajes. Maquillaje brillante, sombreros enormes, kilos de joyas. No intentó verse joven usando minifaldas. Eligió la imagen de la momia eterna, una reliquia majestuosa que valía más que todas las jóvenes estrellas juntas. Sus entrevistas en los 90 son un manual sobre cómo preservar la dignidad. Cuando los periodistas intentaban insinuar su edad, ella atacaba primero. En el legendario programa de horas con Verónica Castro, La Movida, en 1991, María mantuvo al público al borde durante varias horas. Se sentó en una silla como en un trono. Bebía champán, fumaba y contaba historias de cómo humilló a presidentes y multimillonarios. El mismo fuego diabólico ardía en sus ojos. Dijo: fui muy hermosa, pero la belleza se desvanece. El estilo permanece. Me recordarán no por ser hermosa, sino por ser una personalidad. No evocaba lástima. Una anciana que evoca lástima es una derrota. María evocaba asombro. La gente la miraba como un monumento viviente a la historia. Parecía inmortal. Pero el truco más increíble lo guardó para el final. Incluso su muerte la escenificó con una precisión digna de un guionista de Hollywood. Murió el 8 de abril de 2002. Ese mismo día, 8 de abril, nació. Dejó esta vida exactamente el día de su 88º cumpleaños. Las probabilidades de tal coincidencia son infinitesimales. Esto fue visto como un signo místico. María Félix no solo murió, completó el ciclo. Cerró la puerta detrás de ella exactamente cuando quiso. Murió en su sueño, en su cama en la Ciudad de México, rodeada de sus pinturas, plata y recuerdos. Sin sufrimiento, sin hospitales, sin humillante debilidad. Simplemente decidió que el espectáculo había terminado y apagó la luz. Morir en su cumpleaños se convirtió en la prueba final de su control total sobre la realidad. La gente común muere caóticamente. Las diosas se van según lo programado. María Félix derrotó al tiempo, convirtiendo su vida en una figura geométrica perfecta, un círculo cerrado. No dejó herederos biológicos, pero dejó una leyenda que crece más fuerte con cada año que pasa. Se fue sin pedir perdón y sin arrepentirse de nada. Como le gustaba decir: no me arrepiento de mis errores, solo me arrepiento de los pecados que no tuve tiempo de cometer. El espectáculo ha terminado. El telón ha caído, pero el eco de su voz aún resuena. Hemos desmantelado su vida ladrillo a ladrillo, desde la niña humillada hasta el ídolo todopoderoso. Vimos el precio de su armadura, pero ¿cuál es la conclusión principal que debemos extraer de esta historia? ¿Valió la pena este poder absoluto por la soledad en la que se encontró al final? En la parte final, resumiremos y responderemos la pregunta principal. ¿Quién ganó realmente esta batalla? ¿La mujer María o el mito de la doña? ¿Y por qué su filosofía es más relevante hoy que nunca? Postdata. Hemos recorrido un largo camino de Guadalajara a París, de la humillación al poder absoluto. Ahora necesitamos reunir todas las piezas de este complejo rompecabezas
para ver el cuadro completo. La historia de María Félix no es solo una biografía de una actriz. Es un manual sobre la supervivencia en un mundo que está en tu contra desde el inicio. Muchos intentan copiar su estilo. Compran joyas grandes, aprenden a levantar una ceja, hablan con desparpajo, pero solo copian la fachada. Les falta la esencia. La esencia de la doña. No se trata de ser una perra. Se trata de tener una fe absoluta e inquebrantable en tu propio valor, incluso cuando el mundo entero intenta demostrar lo contrario. María Félix murió, dejando una fortuna de millones de dólares, una colección de pinturas de Diego Rivera y palacios vacíos. Pero su mayor legado es un cambio de mentalidad. Se convirtió en la primera mujer en el mundo hispanohablante en atreverse a decir, «Me amo más de lo que te amo». Para una cultura católica, donde una mujer es principalmente una madre sacrificada y una esposa sumisa, esto fue una blasfemia. Para las mujeres modernas, se convirtió en liberación. Demostró que el egoísmo puede ser una forma de autopreservación, que la ambición no es un vicio, sino combustible. Sin embargo, al admirarla, debemos ser honestos. La realidad supera las expectativas, y esta realidad es amarga. María Félix derrotó a todos sus enemigos, pero el precio de esa victoria fue monstruoso. Se convirtió en una fortaleza sin ventanas ni puertas. Una fortaleza que no puede ser asaltada para infligir dolor, pero de la que también es imposible salir para abrazar a alguien. Reemplazó el calor con oro. Reemplazó el amor con adoración. Reemplazó a la familia con fans. ¿Fue feliz? En el sentido convencional. Difícilmente. En su entendimiento, definitivamente. Eligió el poder sobre la felicidad, y nunca se arrepintió de ese trato. Su vida nos enseña una lección importante. Puedes volverte invulnerable si matas la necesidad de aprobación y el miedo a la soledad dentro de ti. Si estás dispuesto a convertirte en un monstruo por el bien de la libertad, nadie puede ponerte cadenas. María Félix no fue una santa. Era egocéntrica, cruel, narcisista. Pero por eso no podemos apartar la mirada de ella. En un mundo lleno de humildad fingida y sonrisas falsas, su arrogancia honesta actúa como un trago de agua helada. No interpretó el papel de una mujer fuerte. Se convirtió en una fuerza a tener en cuenta por presidentes, artistas y multimillonarios. Se fue invicta. El tiempo se llevó su cuerpo, pero no pudo destruir su mito. Y hoy, décadas después, cuando alguien intenta decirle a una mujer su lugar, la sombra de María Félix se eleva detrás de ella y, levantando una ceja, susurra: «Tu lugar es donde tú quieras que esté. Y si no les gusta, compra esa casa y échalos». Acabas de presenciar la historia de una mujer depredadora. María Félix conquistó el mundo con agresión, desgarró hombres, humilló productores y llevó su poder como una espada. Este fue el poder de sangre caliente. Pero hay otra forma, mucho más siniestra, de convertirse en un ícono inmortal. El camino del acero frío. ¿Qué pasaría si te dijera que otra gran diva del siglo XX no nació diosa, sino que se ensambló a mano, como Frankenstein? María Félix nació hermosa. Y la siguiente heroína se sacó las muelas del juicio para tener mejillas hundidas. Usó cinta médica para estirar su piel sobre su cráneo hasta que sangró. Y al final, se encerró voluntariamente en una habitación durante 12 años, convirtiendo su dormitorio en una tumba llena de suciedad y botellas vacías, solo para que el mundo no la viera vieja. María Félix luchó contra el mundo. Marlene Dietrich luchó contra su propia biología y perdió. ¿Quieres conocer la grimosa anatomía de El Ángel Azul? No verás a una actriz, sino la ilusión óptica más cruel del siglo.